Hola, ¿cómo están? Los saluda la abogada Lisbeth Íñiguez del bufete Franco Law Group y hoy voy a hablar de la pregunta más importante y más común que yo he recibido y me imagino que usted también se ha preguntado, que es: yo tengo un hijo o hija ciudadano de los Estados Unidos, ¿me puede pedir mi hijo o mi hija para obtener la residencia? Y hoy le voy a contestar esa pregunta y se la voy a explicar, que espero que sea muy detallada para que usted esté bien informada y lo comparta con sus amistades y familiares, porque actualmente tenemos que estar bien informados para hacer buenas decisiones. Bueno, vamos a empezar. La pregunta es: ¿me puede pedir mi hijo o mi hija para obtener mi residencia? Y esta es una pregunta que tiene dos partes. La primera parte es sí. Si usted tiene un hijo nacido en este país que tenga 21 años o más, sí la puede pedir o lo puede pedir. Pero la segunda parte es bien importante. Se tiene que determinar si usted puede obtener la residencia, hacer todo el procedimiento desde los Estados Unidos, o si va a tener que eventualmente salir a su país a ir a la entrevista para obtener la residencia, que normalmente se conoce como el proceso consular. Bueno, todo depende este es el factor. Si usted califica para obtener su residencia en el país, lo que es como un ajuste de estatus sin que tenga que salir, todo depende en esto: su entrada legal. Si usted entró legalmente al país, entonces, ¿qué significa entrar legalmente? Normalmente con una visa, por ejemplo, visa de turista, visa de, a veces muchas de nuestra comunidad vienen para trabajar en el campo, con algún tipo de permiso. La visa, también si usted entró o tal vez tiene una petición, tal vez usted no entró legalmente, pero un familiar lo pidió tal vez antes de abril 30 del 2001, lo que se conoce como la ley 245I, tal vez usted también califique. Si usted tiene actualmente el TPS y vive en el 9º circuito, también puede calificar para básicamente que lo pueda pedir un hijo. Aunque no haya entrado legal, si tiene el TPS, tal vez puede calificar. Y también si usted tiene DACA y tal vez entró con lo que es Advance Parole, el permiso, también eso se considera una entrada legal y también puede calificar. Ahora, la última opción también es Quilantan. Esta opción es algo ahorita más compleja y no es muy común, pero tal vez usted tenga un caso que tal vez sí pueda ser favorable. El caso Quilantan ayuda a las personas que hayan entrado a la frontera. Por ejemplo, la persona que Quilantan, esta persona se presentó en la frontera como pasajero, el oficial no le preguntó por documentos y lo dejó entrar. Básicamente se conoce como, le hizo waived in. Y antes, hace años, así era normal. Simplemente se presentaban, si no le preguntaban por documentos y usted se presentaba y lo dejaban entrar, técnicamente usted se presentó y entró legalmente. Ya si el oficial no le pidió documentos, obviamente eso es problema de él. Pero el aplicante que quiera aplicar por esta manera, que es la Quilantan, tiene que demostrar que en realidad entró así. Como usted se imagina, cualquier persona puede decir: pues yo me presenté, yo entré en el carro como pasajero y no me pidieron nada. Pero los oficiales quieren evidencia, quieren básicamente tener si usted voló a Tijuana, si usted vino tal vez en autobús, si usted tuvo testigos, quién estaba en el vehículo que pueda corroborar su básicamente entrada al país. Más y más hemos visto que estos casos son muy difíciles de ganar. Antes eran, obviamente, con el testimonio del aplicante era suficiente, pero ahorita son muy difíciles. Pero si usted tal vez tiene pruebas o testigos, tal vez pueda calificar a base de esta forma del Quilantan. Entonces, si usted entró legal o tiene alguna protección bajo de estas categorías que ya hablé, usted, si tiene su hijo ciudadano y no hay otra cosa que lo descalifique, como otra detención en la frontera, récord criminal, entonces sí, puede seguir adelante y aplicar para obtener su residencia en los Estados Unidos sin salir, que es algo muy favorable. Entonces, por favor, si usted califica, haga una consulta para ver más detalladamente su caso, porque, ojo, es muy importante que inmigración es muy complejo. Todos los casos son diferentes, porque mucha gente a veces piensa: pues mi vecino obtuvo la residencia y tiene el mismo caso, entonces yo también califico. Y no necesariamente. Cuando hacemos una consulta, hablamos de cuántas veces usted ha entrado, si lo han detenido, si ha tenido récord criminal, si detenciones en la frontera. Todo eso es muy importante para determinar si una persona eventualmente va a obtener la residencia. Eso es lo básico: si usted entró legal, si usted tiene un hijo, y después se tiene que analizar detalladamente el caso. Entonces, pero vamos a empezar con esta información que es muy importante. Ahora, usted dirá: abogada, pero yo no entré legalmente ni califico bajo la 245I. ¿Cómo es que tal vez puedo obtener mi residencia?
Es muy importante. Si usted no entró legalmente, tal vez todavía pueda obtener su residencia. Sería la entrada sin permiso, que mayoría de nuestra comunidad entra sin permiso. Ahora, si usted entró sin permiso solamente una vez y tiene su hijo ciudadano, entonces la pregunta es, si usted tiene tal vez un esposo residente o tal vez sus padres son residentes o ciudadanos, tal vez pueda calificar para lo que es el perdón. Entonces, este tipo de caso es el proceso consular, donde todo el procedimiento se hace desde los Estados Unidos, donde se hace la petición, se pide perdón por haber entrado al país sin permiso y eventualmente ya cuando tenga su cita en su país va a tener que salir temporalmente por unas 2-3 semanas dependiendo en el consulado para hacer su entrevista. Pero antes que salga va a tener que pedir un perdón. Entonces ahí es lo difícil a veces de estos casos, que mucha de nuestra comunidad tiene hijos ciudadanos, pero a veces no tiene padres residentes o esposos residentes o ciudadanos. Entonces está como en limbo. Su hijo lo pide, pero no puede salir, porque si sale sin este perdón, automáticamente son 10 años de castigo. Pero yo sé que hay muchos de ustedes que sí tienen padres que son residentes o ciudadanos. Entonces, no, obviamente, hagan su investigación, hagan su consulta y investiguen bien. Y no se desanimen, porque muchas veces dicen, pues yo no entré legal, no califico. Y no necesariamente. Por eso le digo que cada caso es muy importante de analizarse. Porque si usted tiene su hijo ciudadano y usted tiene su papá que lo cuida, tal vez ya es mayor, entonces puede demostrar que si usted no le dan su residencia, su papá o su mamá va a sufrir extremadamente y le puedan dar este perdón. Entonces, si le dan su perdón, entonces ya está más confiado que no va a haber algo que lo descalifique si solo entró una vez. Entonces, porque el perdón es muy importante que sepan que solo perdona haber entrado al país sin permiso una vez. Y como le digo, si usted entró sin permiso y tiene su hijo ciudadano, la segunda pregunta es, ¿tiene usted padres o esposos residentes o ciudadanos que tal vez puedan pedir el perdón? Entonces tal vez sí pueda seguir adelante. Entonces esta es la manera que normalmente una persona con hijos ciudadanos pueden obtener lo que es una residencia legal, ya sea en el país, aquí sin salir, o tal vez tengan que salir a hacer el proceso consular. Y nuevamente es muy importante, haga su consulta. Tal vez si usted quiere saber si tal vez califica o tiene un caso similar, con mucho gusto aquí estamos para hacer su consulta y ver si lo podemos ayudar. Entonces, siempre un placer y que tengan un buen día. Hasta luego.